Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de esta serie de videos explicando los ejemplos del libro de How Cómo Programar, décima edición de Paul y Harvey Deitel. En el video de hoy vamos a explicar el capítulo número 16, el cual tiene como objetivos principales las colecciones. O sea, nos explican qué hacen las colecciones. ¿Y qué son? Bueno, vemos que la primera pregunta acá es ¿qué son las colecciones? Las colecciones es un objeto que lo que busca es agrupar elementos siempre y cuando tengan, no sé, una característica parecida. Normalmente se utiliza para eso, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos un objeto colección que almacena qué tipo de colores, ¿no? Tenemos magenta, rojo, blanco, azul y cian. Eh, También un objetivo de este capítulo es utilizar la clase Arrays para la manipulación de los arreglos, que bueno, ya también ya lo venimos viendo. Utilizar los iteradores para recorrer una colección, que un iterador es también un objeto de la colección, el cual se utiliza eh, dich- eh, para justamente recorrer una colección y bueno, como si fuese un for each, ¿no? Un for each para los vectores. También vemos que nos enseñan a utilizar o qué son las clases de envoltura de tipos que permiten a los programas procesar valores de datos primitivos como objetos. Es decir, utilizar un número, por ejemplo, un entero, como un objeto. Es decir, en lugar de utilizar eh, el- la palabra clave int, como solemos hacer, por ejemplo, cuando queremos declarar un entero, siempre hacemos int num igual a 5, por ejemplo, ¿no? Punto y coma. Y, eh, en- pero podemos utilizar en lugar de int, podemos utilizar el objeto integer, que le decimos int, que le llamamos, perdón, num integrar. Y lo igualamos a 5 qué sé yo. Y después podemos utilizar a num como un objeto. Es decir, podemos utilizar métodos del objeto de la clase integer. Como por ejemplo toString. Entonces podemos pasar un entero a que sea un string. Bueno, eso. Explicando el código, vamos a ver que en este código vamos a explicar la utilización de la clase array y de los iteradores. Pasando a la línea 15, ya pues, nos saltamos las librerías que utilizamos. Vemos que vamos a crear un arreglo tipo string que le vamos a llamar colores y lo vamos a llenar diciendo que tiene el magenta, el rojo, blanco, azul y el cian. En la siguiente línea creamos un objeto lista. En realidad es ¿cómo se llama esto? Una colección lista que va a recibir datos string, va a almacenar string palabras y le vamos a llamar lista. Y le vamos a decir que es un array list y que va a ser tipo string también. Siguiendo por el código vamos a hacer un for each como lo que venimos haciendo siempre para llenar la lista con los colores, con lo que tiene el string colores. Entonces le recorremos ¿cómo se llama esto? Todo el arreglo con el for each y en cada iteración lo que vamos a hacer vamos a poner lista.add color, que bueno, esto es el método que utiliza el, la colección lista para ingresar valores a la lista de valores de elementos. Siguiendo por la línea 27, creamos otro arreglo que también es string, pero en este caso lo vamos a llamar eliminar colores y le ponemos rojo, asignamos los colores rojo, blanco y azul. Y
también creamos otra lista que vamos a llamar eliminar lista. Y bueno, la establecemos con el new array list también. Em, con el for each de nuevo llenamos la lista que creamos antes con los valores que tiene el arreglo. Y por la línea 34 hacemos la impresión por consola, por pantalla, de todo lo que tiene la lista. Hacemos un for que va desde cuenta igual a 0, mientras que cuenta sea menor que el tamaño de la lista, porque lista.size, este método te devuelve el tamaño de la lista. Y bueno, se le suma cuenta 1. Y por cada iteración se va a imprimir por consola eh, el, la cuenta sería. Eh, la cuenta, escúchame, el elemento de la lista en cuestión. Por la línea 39 vamos a utilizar el método eliminar colores, el cual declaramos acá. Así que primero lo voy a explicar y después lo vamos a utilizar. El método de eliminar colores va a recibir dos parámetros tipos collection. Uno los dos van a ser tipo string, ¿no? Y uno se va a llamar collection 1 y otro le ponemos nombre collection 2. Por la línea 51, o sea, la primera instrucción de este método, lo que hace es crear un objeto iterador que va a ser de tipo string, lo vamos a llamar iterador, y le vamos a decir que va a ser igual a colección1.iterador. El método iterator, acá de los collection, de esta colección, devuelve un iterador, el cual te permite, como dije anteriormente, recorrer toda la colección. Entonces, hacemos eso. Con un ciclo while, lo que hacemos es hacer iterador.hasNext, que el método este te devuelve un booleano, te devuelve true si puede seguir, si el si tiene un elemento siguiente, o sea, si queda, si queda elementos por revisar, te devuelve un true, y si ya es el último elemento, si no tiene elementos, te devuelve un false. Entonces, eh, mientras que no se haya recorrido todo el colección, toda la lista, va a preguntar si colección 2 contiene el siguiente, o sea, el iterador, o sea, el elemento del iterador, vamos a eliminar el elemento, es el color ese color sería el elemento del que pertenece el iterador. Entonces te recorre toda la lista en este caso, y si pertenece, si el color está en la otra lista también, te lo borra. Entonces, volviendo donde la llamaba a la función eliminar colores, entonces vemos que le pasamos como colección 1 le pasamos a lista, y como colección 2 le pasamos a eliminar lista. Entonces lo que va a hacer es va a recorrer toda la lista, y los colores que tenga eliminar lista lo va a borrar de lista. Entonces después, siguiendo por el código, en la línea 41 vamos a imprimir por pantalla el array list, después de llamar eliminar colores, y mostramos todo o sea, por medio de un for each, mostramos por consola toda la lista de nuevo. Entonces esto queda así. Vemos que el array list uy, no sé. Ahora sí. Eh, entonces vemos que la array list en un principio tenía magenta, rojo, blanco, azul y cian, pero después de llamar al eliminar colores, ¿por qué se borra? Muerte que se borre, bueno. Vemos que eliminar colores, ¿dónde está esto? Tiene los valores
rojo, blanco y azul. Entonces el resultado sería magenta y cian. Si le damos a ejecutar de nuevo, espero que se vea. A ver, ahí está, magenta y cian. Perfecto. Está lo que queremos. Pasando al siguiente ejemplo, vemos que en este ejemplo vamos a utilizar las estructuras de datos genéricas prefabricadas del marco de trabajo de colecciones. Collections, o sea, la librería Collection tiene muchísimas estructuras de datos genéricas prefabricadas. Voy a explicar dos porque son casi todas, no son iguales, pero tienen sus diferencias, pero todas comparten prácticamente los mismos métodos. Solamente, por ejemplo, eh, voy a explicar las diferencias entre estas dos. Por ejemplo, esta es la queue, la cola, que te vas, cada elemento es el primero que entra, el primero que sale. Es decir, yo meto el 1, el 2, el 3, el 4. Cada vez que yo empiezo a sacar elementos de esa cola, primero voy a sacar el 1, después voy a sacar el 2, después voy a sacar el 3 y después voy a sacar el 4. Mientras que la pila, en este caso el stack, voy a meter el 1, 2, 3 y 4. eh, y voy a sacar primero el 4, después el 3, después el 2 y después el 1. Es decir, el primero que sale, primero que entra, último que sale. O algo así es el dicho. Y, por ejemplo, también está después la lista, que ya lo vimos, la vimos antes. Que, bueno, es eso, es como si fuese un arreglo, pero en forma de lista. Tenés la lista enlazada. Ah, bueno, la lista puedes sacar de adelante y de atrás, ¿no? De los elementos. También tenés la lista enlazada, que puedes sacar los elementos de cualquier, puedes sacar de adelante el primero, puedes sacar el último y también puedes sacar los del medio. Tenés la colección map, que, bueno, primero voy a explicar el set, que tiene colección set, que es como una lista que no tiene valores repetidos. Es decir, si en la lista yo de colores tengo rojo, amarillo, rojo y azul, con el set yo tendría rojo, amarillo y azul solo, porque el rojo se repitió dos veces. Em, Tenés el map, que también no tiene valores repetidos, pero en esta diferencia es que es como una tabla en la cual una columna se basa en datos, en las claves, y otra columna se basa en los valores de esas claves. Eh, y así hay algunas más. Por eso solamente voy a explicar estas dos, porque si no estaríamos todo el día explicando la clase Collections. En esta clase tenemos, bueno, en este ejemplo, en este programa tenemos tres clases. Tenemos la main, C Priority Queue y C Stack. Vamos a explicar primero el C Priority Queue y después el C Stack. Vemos que en esta clase tenemos, bueno, tenemos el método de ejecutar, y tenemos, en dicho método, tenemos que creamos un objeto tipo Priority Queue, que va a almacenar valores double. Vamos a llamarlo cola, y vamos a insertarles elementos dentro de la cola. Es decir, vamos a poner el elemento 3.2, 9.8 y 5.4. Esto con el cola.offer. Eh, y entonces después hacemos un ciclo while para mostrar los elementos de la cola. ¿Cómo hacemos esto? Con cola.size nos muestra el tamaño de la cola. Un dato extra. Acá yo, la cola, para poder recorrerla, para poder ver todos los elementos de la cola, como solamente puedo ver lo que está ahí arriba, sería de la cola, lo que primero lo que primero entró. Yo, para poder ver el siguiente elemento, yo tengo que sacar el elemento. Es decir, yo tengo que ir descolando la cola. Por eso se utiliza el punto size, es decir, el tamaño de la cola, mientras que sea positivo, es decir, que sea mayor que cero, mientras que
porque si es cero, no tiene tamaño la cola, es decir, que la cola está vacía. Eh, entonces, bueno, recorremos este while, este ciclo while, y dentro del mismo hacemos un printf en el cual imprimimos el valor de la cima, es decir, el valor que vamos a sacar con cola.pic. Y con cola.pol eliminamos el elemento, es el mismo elemento ese que queremos que acabamos de ver, para poder luego ver el siguiente elemento. Y eso hace que el tamaño de la cola disminuya en uno también, ¿no? Si vemos acá, vamos a ver si se cargó bien. Vemos que la cola, no lo muestro, ¿no? Muestro el elemento de la cola. Ah, bueno, sí, se muestra. Estoy en otra, perdón. Entonces vemos que se va mostrando. Uy, acá está. Se van mostrando los elementos de la cola. Se ven todos. Vemos que primero se muestra el 3.2, después el 5.4 y después el 9.8. Como está acá. Exactamente igual. Em, Vemos que pasamos al C-Stack, en el cual vemos que bueno, creamos la clase C-Stack, qué sé yo, con el método de ejecutar, y creamos un stack que va a tener tipo number, es decir, puede tener un double, puede tener un entero, puede tener un float, puede tener, no sé, un long, cualquier tipo de numérico que te imagines, ¿no? Y bueno, lo llamamos pila y bueno, y lo declaramos. Llamamos su constructor. Con pila.push lo que hacemos es insertar un elemento en la pila y bueno, en este caso le agregamos un 12 que es tipo long, ¿no? Después se le agrega el 34.567. Después le metemos el 1.0 que va a ser tipo float. Le metemos también el 1, 2, 3, 4 este de acá gigante que es tipo double. Y llamamos al método imprimir pila. El método imprimir pila lo que hace es recibir un objeto tipo stack, o sea, es decir, una pila de tipo number, y pregunta si la pila es vacía, es decir, esto te devuelve un true y un false, es decir, si está vacía te va a devolver un true, y si no te va a devolver un false. Entonces, entonces te va a decir si la pila está vacía, te va a imprimir por pantalla que la pila está vacía. Y si no, te va a imprimir por pantalla que la pila contiene, bueno, el elemento y le va a decir que es la cima. Entonces, bueno, se imprime la pila, qué sé yo, y vamos a hacer con el bloque try, vamos a tratar de hacer este bello ciclo. Vamos a crear un objeto tipo number que se va a llamar objeto eliminado y lo vamos a setear a null. Y vamos a decir que siempre, porque while true es decir que siempre se recorre esto, el objeto eliminado sea igual a pila.pop. Entonces, y el punto pop lo que va a hacer es sacar un elemento de la pila y asignárselo a objeto eliminado. Y luego se imprime por pantalla, por consola, que se sacó el objeto eliminado de acá. Y se imprime pila de nuevo. Y si no se puede, va a atrapar la excepción de que la pila está vacía, ¿no? Una vez ejecutado el programa, vemos que mira, se metió el 12, se metió el 34.567, el 1.0, se metió el 100, el 1234 punto no sé cuánto, qué sé yo,
y te va mostrando la pila, lo que va teniendo la pila. Y luego, como vimos, que se va sacando los elementos de la pila. Primero se sacó en la cima, después se sacó esta otra cima, después este y como se sacó el 12 ahora y quedó vacía, te dice que la pila está vacía y te tiró una excepción porque no puedes seguir como un ciclo infinito, que no se puede seguir sacando elementos, te tiró la excepción. Em, Eso fue el segundo ejemplo, vamos al tercero. Con el tercer ejemplo vamos a aprender a utilizar las tablas hash persistentes que se manipulan con objetos de la clase properties. Eh, un objeto properties es un objeto tipo hash table que no bueno, que se utiliza para guardar propiedades de los objetos, como dice el nombre de clase. Es decir, yo utilizo una clave como el hash table que expliqué hace un rato, como la tabla map, que utiliza es una tabla que utiliza dos columnas, una la utiliza como clave y la otra la utiliza como el valor de esa clave. Entonces, vemos que para explicar después explico al final esto. Después, vemos en el ejemplo que en el main, vamos a crear la tabla tipo properties y le vamos a empezar a llenar de valores. Entonces vemos que con tabla.setProperty le agregamos los valores. Le decimos que va a tener como clave color y como valor va a tener azul. Va a tener en otro lado, va a tener en otro renglón, en otra fila, va a tener como clave anchura y como valor va a tener 200. Y bueno, y después de llenar la tabla con estos valores, se va a llamar al system.out.println para imprimir por consola, que después de establecer las propiedades se va a listar la tabla, que es el método listar propiedades, que está en donde está establecido. Acá está listar propiedades, que va a recibir un método, escúchame, un bueno, una variable tipo props, no me sale el nombre ahora, que, bueno, tipo property, que la va a llamar props, y va a crear un objeto set, que va a almacenar objetos, al cual va a llamar claves. Eh, y le va a asignar el props.keyset, es decir que obtiene los nombres de las propiedades, o sea, es decir, de las key de la tabla ¿cómo se llama? De acá, de la tabla, es decir, va a obtener el color y va a obtener la anchura, va a tener las claves. Y entonces con un ciclo for va a recorrer todas estas claves y las va a ir mostrando por consola. O sea, va a decir, la va a recorrer con el for each y va a imprimir por pantalla la clave y el pros.getPropertyString clave. Lo que hace es imprimir por buscar el valor al que está relacionada la clave esa bueno, que puse acá. Entonces, bueno, eso. Y después, bueno, hace un enter. Siguiendo donde estábamos acá. Estábamos acá que listaba las propiedades, es decir, que mostraba la tabla. Y entonces después lo que hace es reemplazar el valor de una propiedad. Es decir, le vamos a decir que a tabla setProperty le vamos a cambiar el color, en lugar de ser azul va a ser rojo. Y va a imprimir por pantalla que se reemplazó las propiedades. Y bueno, se imprime por consola, por pantalla, la tabla de nuevo. Luego se va a llamar al método guardar propiedades,
que va a recibir que va a recibir la tabla. Y guardar propiedades es un método tipo void que va a recibir como argumento un objeto tipo property, al cual también va a llamar props, y va a tratar de guardarlos en un archivo de texto. Es decir, va a crear un objeto tipo file output stream, que el cual va a llamar salida, y bueno, y le va a asignar que utilice el archivo datos.txt. Eh, va a ser props.store, lo va a llamar el método store, que lo que hace va a ser guardar las propiedades de la tabla, o sí, del property, bueno, de la tabla esta que acabamos de crear, que se pasó por parámetros, la va a guardar dentro bueno, del archivo txt este que está acá, y le va a poner de título propiedades de ejemplo, es decir, como en la primera línea va a aparecer este texto. Luego lo que va a hacer va a cerrar el archivo de texto, es decir, no lo va a usar más, y, y va a imprimir por consola las propiedades de nuevo. Bueno, acá va a atrapar la excepción en el caso de que no se haya podido guardar la información en el txt. Y vamos a volver donde estábamos en lista de propiedades, guardar propiedad en la tabla. Y ahora lo que va a ser tabla.clear, que es un método también de property que lo que hace es limpiar la tabla, la vacía, la borra. Y va a listar la tabla después de borrarla. Luego, después de listar la tabla borrada, lo que va a hacer va a cargar las propiedades desde el archivo de texto que habíamos visto antes, con el método este de cargar propiedades, el cual recibe como parámetro un objeto tipo properties, que lo va a llamar props, y bueno, va a hacer lo mismo que hizo el otro, con la diferencia que en lugar de guardar, de escribir los datos, esta vez lo va a leer. Entonces en lugar de utilizar un objeto tipo output stream, va a utilizar un objeto tipo input stream, que lo vamos a llamar entrada. Vamos a decir que va a utilizar el, el archivo datos.txt, y vamos a decir que va a cargar, o sea que props va a tener los valores ahora de entrada, es decir, los va a leer del archivo de texto que está acá. Vamos a cerrar el archivo de texto, y va a imprimir por consola las propiedades que acaba de leer del archivo de texto. En el caso de que no pueda abrir el archivo de texto, no lo pueda leer o lo que fuese, va a atrapar esa opción y la va a tirar. ¿Dónde estábamos? Private. Carga propiedades. Acá está. Después se crea en la línea 36, se va a crear un objeto tipo object, que le vamos a poner nombre valor, y vamos a obtener el valor que va a tener el color de la tabla. Es decir, vamos a buscar qué valor tiene, eh, qué valor está asignado a la key color de esta tabla, ¿no? De la property esta. Entonces, luego va a hacer una sentencia if que va a decir que si el valor no es nulo, o sea, es decir, si existe un valor, te va a imprimir por consola el valor de la propiedad. En cambio, si el valor sí es nulo, te va a decir que la propiedad color no está en la tabla. Y bueno, vamos a imprimir por consola todo eso, vamos a ver qué se ejecutó. Y vamos a ver que se establecieron primero las propiedades. Vemos que al principio el color era azul y la anchura era 200. Después que reemplazamos el color de azul a rojo, vemos que efectivamente el color pasó a rojo y la anchura siguió siendo 200. Guardamos las propiedades, se guardaron, y vemos que bueno, quedan igual rojo y 200.
Se borraron todas las propiedades, es decir, está vacía la property, la tabla. Y después de cargar las propiedades ¿cómo se llama? Del txt datos.txt, vemos que efectivamente se cargaron correctamente, es decir, o sea, el color se puso rojo y la anchura 200. Y después con lo último que hicimos, con el último if, para conseguir el de acá donde estaba, el if para ver el valor, si tenía un valor la, la key color. Vemos que si tenía un valor, que su valor era rojo, y se imprime el valor de la propiedad de color, es rojo. Por curiosidad, si lo quieren ver, en datos.txt se queda almacenado de esta manera. Acá tenés la key y se le asigna el valor rojo, y tenés la key de anchura que se le asigna el valor 200. Este fue el capítulo 16. Cualquier consulta, cualquier duda. Me olvidé de explicar una cosa, casi se me olvida. Tenemos cómo funcionan las envolturas de sincronización y las envolturas modificables. Cuando trabajamos ¿cómo se llama esto? Con colecciones, hay un problema de colisiones. En el caso de que se trabajen con multi-hilos, es decir, varios procesos a la vez. Entonces, si se está trabajando sincronizadamente con las colecciones, si se mantienen sincronizadas, no va a haber ninguna colisión. Es decir, no va a haber, por ejemplo, dos programas no van a querer acceder a los datos de esa misma colección al mismo tiempo. O si un programa, o sea, es decir, un hilo está utilizando la colección, la está modificando, la otra no va a poder acceder, y cosas así, para que no existan colisiones, para que no existan problemas en tiempo de ejecución. Entonces para eso sirve la sincronización. Cada tipo genérico de collection, es decir, el stack, el queue, el map, el set, el linked list, bueno, etcétera, tienen sus propias envolturas, sus propios métodos que hacen que sean sincronizados las colecciones. Y por otro lado tenemos las envolturas modificables, que lo que hace no le permite, o sea, permite a los programas acceder en simultáneo, por así decirlo, al- a la, mm, a la, a la colección, pero no permite la edición. Así que eso evita las colisiones, porque yo puedo leer, le da permiso de lectura, pero no le da permiso de escritura. Ahora sí, ahora sí quedó completo el capítulo 16. Cualquier consulta en los comentarios. Un abrazo. Adiós.